tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones y, por supuesto, como siempre le digo, bienvenido a casa. Mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a estar hablando de nueva cuenta de Nicaragua porque la situación no cambia. La situación no cambia. La persecución del régimen Ortega Murillo no cambia. La exigencia eterna, la esperanza eterna de países como Nicaragua, o de los habitantes, ¿no?, de países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, siempre ha sido la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Hasta dónde puede presionar la comunidad internacional? ¿Cómo lograr un cambio de régimen con la presión de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales? Es la eterna pregunta, ¿no? El eterno esfuerzo y el eterno resultado. No pasa nada. No pasa nada. Sí hay complicaciones para los diferentes regímenes, por supuesto, pero al final de cuentas ahí siguen, ¿no? El de Cuba sigue ahí, el de Venezuela sigue ahí, el de Nicaragua evidentemente sigue ahí. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente ejerce una presión la comunidad internacional, las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, etcétera, etcétera, los pronunciamientos de la OEA, del Consejo Permanente, realmente tienen un impacto para lograr un cambio en estos regímenes? Yo no sé de cierta la respuesta, pero me sospecho que no. Y para sustentar eso le doy respuestas de la boca precisamente de aquellos que se encuentran bajo esta presión internacional. Digo presión entre comillas. No porque no lo hagan, ojo, sí lo hacen, sí lo intentan, pero pareciera que no tiene el efecto, es infructuoso. ¿Y a qué me refiero? Fíjese usted, lo que responde Denis Moncada. Denis Moncada es el canciller de Daniel Ortega ante la ONU. Después de que más de casi 60 países, ¿no?, firman precisamente documento en torno a la persecución y el encarcelamiento de opositores y de candidatos o precandidatos presidenciales en Nicaragua, toda esta persecución que le hemos venido reportando. Dice uno, bueno, ya es la OEA, el Consejo Permanente, ya también es la ONU, ya son un montón de países. ¿Tiene algún efecto? Y entonces cuando yo leo las respuestas de estos integrantes de los regímenes, digo, no sé si está teniendo un efecto. Fíjense lo que responde Moncada ante la ONU. Dice, todos los opositores que están siendo juzgados son tristes y fracasados asalariados, vendepatrias de siempre, que han cometido delitos en contra de la soberanía, la independencia y la paz en contra de Nicaragua. Después se va más allá, ¿no? Y califica a Estados Unidos y Europa como agresores de siempre, colonialistas e intervencionistas. Y después remata, es un descaro, ¿no? O sea, el límite del cinismo, digo yo. Tenemos derecho a vivir tranquilos, tenemos derecho al respeto, tenemos derecho a la paz que con tanto empeño hemos venido construyendo entre siglos de agresión, intromisión, intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y las potencias europeas cómplices que han pretendido tener dominio imperialista y colonial sobre nuestra libre y soberana Nicaragua bendita. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿tiene algún impacto sobre estos regímenes la presión de la comunidad internacional? ¿O se queda corta? En las respuestas al menos parece que no. ¿Y lo tendrá entonces la CIDH mañana en la OEA, en reunión para hablar de Nicaragua? ¿Se logrará algún cambio antes de las elecciones? Se lo voy a preguntar a su protagonista. Vamos a iniciar. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclunica Presos 2. Digo 2 porque es el segundo de esta semana, pero ya llevamos mucho más tiempo que eso, 3 semanas, para ser concreto.
Conclunica presos 2, esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con ese hashtag, Conclunica presos 2. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, lo que le hablaba de la ONU es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. ¿Qué hizo? Denunció, como muchos otros, pero ahora desde este frente, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el deterioro de la situación en Nicaragua, que según ella imposibilita que los nicaragüenses tengan en noviembre elecciones libres y justas. Y lo vuelvo a decir con todo respeto, señora Bachelet, no es nada nuevo, ya lo sabíamos, ¿no? O sea, vienen a reiterar aquí algo que hace mucho tiempo ya sabíamos. Mario Medrano, desde Managua, tiene más información. La alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas expresó este martes que la crisis sociopolítica que vive Nicaragua se ha agudizado de manera alarmante tras una ola de detenciones bajo conceptos penales que considera ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria. Detenciones, según dijo Bachelet, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. Las autoridades nicaragüenses han ejecutado 20 arrestos este mes, citando la ley 1055, ley de soberanía, así como un caso de lavado de dinero y la ley de agentes extranjeros. Bachelet había advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a opositores. El gobierno de Nicaragua rechazó el informe por considerarlo un acto injerencista que violenta la soberanía nacional. Venimos a este consejo a decir basta ya de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida, anulando nuestra soberanía. 59 países presentaron este martes una declaración en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la declaración, instaron al gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y que permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios sin temor a represalias. En la declaración, expresaron su preocupación porque el gobierno no permitió reformas electorales significativas antes del plazo establecido en mayo de 2021 por la OEA y el Consejo de Derechos Humanos. En la declaración expresan su preocupación porque las leyes promulgadas recientemente restringen indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y de asociación. Pese a estos llamados internacionales, la Policía Nacional de Nicaragua detuvo este lunes a la exdiputada por el Partido Liberal Constitucionalista y ex primera dama de la República, María Fernanda Flores Lanzas, quien según el comunicado policial permanece en su casa bajo custodia policial, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. La policía informó que Lanzas es investigada por realizar actos que menoscaban la independencia, soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos. También el lunes la policía informó, sin explicar el lugar ni las circunstancias, la detención del cronista deportivo Miguel Mendoza, investigado por supuestos actos contra la soberanía nacional. La detención de Mendoza, considerada arbitraria, fue denunciada por el colectivo de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN. El periodista Carlos Fernando Chamorro denunció a través de sus redes sociales el allanamiento de su vivienda en Managua la noche de lunes. Posteriormente, informó que se había exiliado por segunda vez para preservar su vida y su libertad. Un informe de Human Rights Watch, titulado Arremetida contra críticos, persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua, concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Según José Miguel Vivanco, director para las Américas, es necesario que se redoble la presión internacional. Consultamos sobre este informe al Consejo de Comunicación y Ciudadanía que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero hasta el momento esperamos respuesta. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Gracias a Mario Medrano. Por su parte, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, que es presidido por el senador demócrata Bob Menéndez, aprobó este martes un proyecto de ley que permitiría que la administración de Biden aumente su presión sobre el gobierno, o el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Se llama la ley Renacer. Amplía los motivos para sancionar a funcionarios de ese gobierno.
solicita a Biden que revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Propone que la administración de Biden haga gestiones diplomáticas con los gobiernos de Canadá, con la Unión Europea y con países de Latinoamérica y el Caribe para imponer sanciones a quienes obstruyan las elecciones nicaragüenses. Establece que serán sujetos a sanciones económicas las personas que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas en Nicaragua. A ver, tras su aprobación, este proyecto de ley será enviado, como usted lo sabe, al Pleno del Senado. Ahí va a ser sometido a otra votación. Y también debe pasar por la Cámara de Representantes del Congreso. De ahí entonces la iniciativa se envía a la Casa Blanca y entonces ahí ya, si todo sale bien, la firma Biden. Pero bueno, ahí están los esfuerzos. Fíjese usted, la Organización de Estados Americanos, la ONU, Human Rights Watch, el gobierno estadounidense, o al menos el legislativo estadounidense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea. Ahí se los pongo en lista, ¿no? Se los pongo en lista y ayer mismo seguían las detenciones. Se los pongo en lista, ayer mismo seguían las detenciones. Entonces, la presión internacional tiene un impacto real. Las condiciones no han cambiado. Y ya ha escuchado usted a... Lo voy a decir, perdóname, lo tengo que decir, si no se me va a atrofiar la lengua. Escuchaba usted al payaso de Moncada, ¿no? Porque es un payaso. Es un payaso. El señor es un payaso. Nadie está hablando de soberanía. Se está hablando de democracia. Y la democracia se ha roto en Nicaragua. Venir con discursos antiimperialistas como lo hacen muchos de estos tipejos es absurdo, es una payasada. Ustedes forman parte, señor Moncada, le aviso, por si no sabía. Ustedes forman parte de la Organización de Estados Americanos. En la Organización de Estados Americanos, para que usted forme parte, se lo explico, señor Moncada, con peras y manzanas, para que lo entienda, y se lo vaya a explicar a su patrón, a Ortega. Cuando ustedes deciden participar ahí, hay un librito que tiene unas reglas, ¿verdad? Ese librito con esas reglas incluyen todos los procesos democráticos y cómo deben estar estructurados los gobiernos para cumplir con esas reglitas del juego. Y si usted no cumple con esas reglas del juego, entonces está fuera de una estructura democrática en la que se ha violentado el derecho, el Estado de Derecho, los procesos electorales, ¿sabe? Ustedes aceptaron esas reglas del juego y hoy pasan por encima de todas ellas. Pero es tan ridículo que viene con discursos antiimperialistas. No, señor, olvídese de Estados Unidos, olvídese de los europeos. Ustedes mismos están incumpliendo con lo que se comprometieron al querer participar en la OEA. Nada más, así de fácil. Entonces, si quieren jugar fútbol, son con las reglas del fútbol. Si no, tarjeta roja para su casa, señores. Para su casa. ¿Cuál es su casa? No sé. Pero puede ser el rancho que tiene mi presidente en México. ¿Sabe cuál es el nombre? Investíguelo, no se lo puedo decir, porque es una muy mala palabra. Pero allá pueden ir, háblenle a López Obrador. Voy con mi primer invitado. Y es que este miércoles, mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a hacer la presentación sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Esto, obviamente, en una reunión ordinaria en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Y quién me acompaña hoy? Pues nada más y nada menos que Antonia Urrejola. Es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en Santiago de Chile. ¿Cómo está, Antonia? Bienvenida y gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos en algo que yo lo planteo desde el inicio. Yo sé que usted estaba escuchando, la vi que estaba conectada desde el principio del programa. Pues pareciera que la presión internacional se está quedando corta. Ojo, quiero ser muy claro, porque soy fuerte y crítico y siempre lo he sido. No estoy diciendo que no se está haciendo nada, pero pareciera que el alcance no ha sido suficiente. Lo estamos viendo precisamente en las acciones de ayer mismo, del régimen Ortega Murillo,
Le pregunto a Antonio Rejola, ¿se está logrando algo con esta presión internacional? Porque hasta ahora no se ve. A ver, sí, es difícil su pregunta y yo frente a la urgencia y emergencia de la situación de derechos humanos y la situación política que está ocurriendo en Nicaragua, entiendo que todos estos movimientos que usted señalaba anteriormente, desde el Senado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Oficina de la Alta Comisionada, la propia Alta Comisionada, las resoluciones de la OEA y también los propios comunicados de la CIDH aparecen como que son absolutamente insuficientes y yo lo puedo entender y lo comprendo, pero yo creo que hay que tener claro dos cosas. En primer lugar, que si la comunidad internacional, y voy concretamente a los organismos de protección, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada, no hubiésemos estado acompañando de manera permanente la grave crisis de derechos humanos y denunciando lo que está pasando, hoy día no estaríamos en el actual contexto donde los distintos países y también los órganos políticos han ido tomando acciones. Entonces, desde esa perspectiva, son importantes los órganos de protección, son importantes estas declaraciones. Por otra parte, efectivamente, frente a estas crisis, uno quiere que la situación se resuelva de una vez por todas y yo entiendo la necesidad del cese inmediato de todas las situaciones que estamos viendo en Nicaragua, pero lamentablemente, y la historia sí nos ha enseñado, que la presión internacional es importante, pero no va al ritmo a veces de lo que la gente al interior de los países requiere. Pero al final del día, la experiencia de este continente ha demostrado que la presión internacional sí ha servido y finalmente ha abierto procesos de democratización. En algunos países ha demorado mucho más, en otros países ha demorado menos, pero yo creo que es fundamental la presión internacional y es fundamental que los distintos órganos, tanto políticos como derechos humanos, sigamos cumpliendo con nuestras funciones y con la intensificación que ha pasado en el último tiempo. Estoy completamente de acuerdo con usted, Antonia, pero quiero plantear un escenario en el que me parece que no se reacciona a tiempo. Hoy estamos escuchando todo esto por parte de todos estos organismos como la OEA, como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Unión Europea, en fin, ¿no? Pero ¿por qué hasta ahora? Se debe haber reaccionado con la misma contundencia desde mi perspectiva, para que no ocurriera lo que hoy está ocurriendo cuando se empezaron a hacer estas leyes de asedio a la oposición. Se tenía que haber llamado a una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para impedir que pudieran ejercerse estas leyes. Leyes que hoy le dan el pretexto precisamente y las herramientas precisamente a este régimen Ortega Murillo de detener a todos los opositores que han detenido, de detener a los periodistas que han detenido. Pero ahí no se reaccionó, Antonia, y yo le quiero preguntar qué es lo que pasa. Porque entonces hoy ya se empieza a tapar el pozo, pero el niño ya se ahogó. Y eso fue cuando salió la ley de agentes extranjeros, cuando se prohíbe postular a cargos públicos a quienes consideren han puesto en riesgo la soberanía nacional, la que establece pena de cárcel a quien filtre información gubernamental o produzca o comparta noticias falsas, se dieron cadenas perpetuas para autores de delitos de odio, la policía ahora es la que autoriza mítines de campaña. Imagínese usted, policía autorizando mítines de campaña. Esto salió antes. Esto salió antes de que se detuviera opositores, de que se persiguiera a los periodistas, de que estuviéramos hablando de lo que estamos hablando hoy. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué se tienen que esperar a esto y no reaccionar antes? Bueno, yo le puedo responder de parte de lo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me atrevo a decir de manera absolutamente clara y contundente que la Comisión no ha esperado. La Comisión, desde la grave crisis de derechos humanos del 2018, fue el primer organismo en llegar al país, llegamos casi de manera inmediata. Inmediatamente cuando empezaron a ocurrir los hechos, en abril del 2018, solicitamos visita al Estado nicaragüense, se nos dijo 2 veces que no, a la tercera pudimos ir y llegamos en mayo a Nicaragua. Yo era la jefa de esa delegación, desde esa época que estoy siguiendo la situación de derechos humanos en Nicaragua. A partir de aquello, nosotros hicimos un informe país que presentamos ante el Consejo Permanente de la OEA en junio del 2018. Posteriormente instalamos en Nicaragua el mecanismo de seguimiento de Nicaragua con un equipo de personas en terreno, cosa que la Comisión no tiene en general. Nosotros instalamos un equipo de personas que empezó a trabajar en terreno, creamos el GIEI de Nicaragua, el grupo de expertos independientes, para investigar los hechos ocurridos en el contexto de las protestas y los asesinatos que ocurrieron entre abril y no recuerdo si fue octubre del 2018, el mandato del GIEI.
Estuvimos desde ahí en Nicaragua y no hemos dejado de estar y no hemos dejado de manifestar y de denunciar nuestras preocupaciones, de establecer comunicados de prensa, de establecer en nuestros informes anuales la situación de Nicaragua, de alertar las situaciones sobre las leyes que usted acaba de decir. Tenemos sendos comunicados de prensa y sendos pronunciamientos sobre estas leyes que usted ha mencionado. Entonces yo le puedo responder, por lo menos a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no hemos llegado tarde, estamos desde el inicio y no hemos dejado de estar. Creo que desde esa perspectiva, si hay un organismo internacional que ha estado presente en Nicaragua desde el inicio de la crisis y que no ha cesado en llamar la atención a la comunidad internacional, ha sido la Comisión. No, y ojo, que cuando yo le hacía la pregunta nunca apunté a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de la OEA, del Consejo Permanente, de la Unión Europea, de la ONU, que no se manifestaron, que no pusieron un alto cuando tenían que haberlo hecho, cuando sacan estas porquerías de leyes que son evidentemente herramientas de persecución contra la oposición. ¿Y por qué se enoja Fernando el mexicano? Porque vemos estos mismos patrones en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y reacciona siempre o toman en cuenta un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre leyes que están atropellando los derechos de los opositores en el país y que están acabando con la democracia, reaccionan cuando ya se aplican, pero no lo hacen antes. Y ahí es que se tiene que parar. ¿Y por qué se enoja Fernando el mexicano? Porque puede pasar lo mismo en mi país en cualquier momento. Porque puede pasar en cualquier otro país. Porque puede ocurrir en Perú próximamente. Pero no se aprende. Entonces, ¿de qué sirve que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga su trabajo, alerta a la comunidad internacional, lo lleve a la Organización de Estados Americanos para que se trate en un Consejo Permanente y no se tome en cuenta? Ahora hay mujeres llorando porque su marido está quién sabe dónde metido. Ayer estuvo aquí una de ellas. Hay niños que no saben qué va a pasar con sus padres. Hay exiliados por todas partes del mundo nicaragüenses. Porque esto se archivó. Lo vemos después. Hoy, después fue demasiado tarde. Ojo, no es contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es porque hay cosas que nos avisan qué puede pasar. Estas leyes lo avisaron y no se hizo nada. Voy a regresar. No personalizo esta molestia, pero tampoco la puedo dejar de pasar por alto. Es nuestra obligación denunciar cuando se violan los derechos de cualquier persona, como periodista. Y que se asuma responsabilidad por parte de quien se tenga que asumir. Regreso porque muy amablemente Antonia Urrejola, y yo le voy a bajar, por supuesto, a mi intensidad, como siempre hago, decidió acompañarme a pesar de que es hasta mañana que va a presentar precisamente pues toda la información que tienen. Y yo le quiero ceder la palabra para que me diga qué podemos esperar mañana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el Consejo Permanente de la OEA, que pudiera darnos una luz en el camino, ¿no? A ver si se logra algún cambio. Así que regreso con Antonia Urrejola, a quien le agradezco que me acompañe, y también más adelante en este programa, la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. ¿Usted se acuerda cuando el Papa Francisco le tiró al gobierno de Mauricio Macri? ¿Se acuerda, no? Le tiró al gobierno de Mauricio Macri. Y hoy el régimen de Ortega Murillo le tira con todo a la Iglesia Católica, los persigue también, y el Papa Francisco no dice ni pío. ¡Ni pío! ¿Por qué? Monseñor Carlos Avilés, el vicario de la Arquidiócesis de Managua y presidente de la Comisión de Justicia y Paz, me va a acompañar para responderme a esto. Ya vuelvo. Ya estamos de vuelta con Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que mañana presentará información sobre la situación en Nicaragua en una reunión del Consejo Permanente de la OEA. Y yo le quiero ceder la palabra a Antonia para, pues, nos adelante, si se puede, ¿no? Hasta donde se pueda. ¿Qué es lo que mañana se va a saber de nuevo, Antonia? De nuevo, que no sepamos hasta hoy, y que pudiera ser un punto de inflexión, que es lo que se está buscando con el trabajo de la CIDH. Bueno, nosotros mañana, la reunión de mañana es una suerte de continuación de lo que fue la sesión del Consejo Permanente de la OEA la semana pasada, donde los estados adoptaron una resolución que usted muy bien conoce respecto de la situación en Nicaragua y las condiciones para elecciones justas de conformidad con la Carta Democrática.
Y en ese contexto, el presidente del Consejo Permanente ha invitado a la comisión mañana para poder también nosotros rendir un informe desde el mandato de la comisión y dar cuenta de la perspectiva de la comisión sobre cuál es la situación actual de derechos humanos y sobre todo lo que hemos visto y que usted mismo en su programa ha señalado muy claramente, que es el agravamiento de la persecución hacia los líderes y lideresas de la oposición, no solo a los 5 y la precandidata presidencial, a los 5 precandidatos y precandidatas presidenciales de la oposición, sino también a líderes y lideresas de oposición, como también defensoras de derechos humanos y también líderes empresariales. Desde esa perspectiva, la Comisión, cierto, va a dar cuenta de los últimos acontecimientos de esta semana y va a dar cuenta de su preocupación desde la perspectiva de los estándares interamericanos, no solo su preocupación del grave contexto que venimos denunciando desde el 2018, sino que también nuestra preocupación sobre las actuales condiciones que tienen las personas que han sido detenidas, la falta de debido proceso, muchas de ellas siendo incomunicadas, sus familias sin tener la certeza si están donde creen que están. Estas personas no han tenido acceso a abogados, es decir, vamos a dar más información sobre las actuales condiciones de detención, como también las condiciones sobre acceso a un debido proceso, que no se está dando y no se ha dado en el último tiempo, y lo único que se ha hecho es agravar la impunidad. Y vamos a también, cierto, dar cuenta una vez más de la preocupación respecto de estas leyes, que ya la hemos dicho de manera reiterada, y vamos una vez más a señalar precisamente cuál fue nuestro temor, y que usted también señaló que estas leyes, cierto, iban a tender a ir cerrando aún más los pocos espacios públicos que quedaban, espacios democráticos en Nicaragua. Y finalmente nuestro llamado va a ser volver a insistir a la comunidad internacional que ojalá escuche a la Comisión Interamericana y ojalá tome medidas tendientes de una vez por todas a un cambio urgente en el curso de acción que se está adoptando en Nicaragua y en ese sentido, de una vez por todas, que se cese la persecución y represión a los opositores, que se dejen libertad a quienes han sido privados de libertad, no solo estas personas que han sido detenidas en las últimas 2 semanas, que obviamente son personas muy importantes y que tienen un liderazgo político y de derechos humanos importante en Nicaragua, sino que también la Comisión viene denunciando que siguen habiendo a lo menos 124 personas que nosotros hemos calificado como personas privadas de libertad, o sea, presos políticos, y todas esas condiciones obviamente no dan garantía alguna de elecciones libres y justas, de conformidad a la propia Carta Democrática, de la cual Nicaragua es parte, como también de conformidad a los tratados internacionales que Nicaragua ha ratificado en virtud de la soberanía e independencia que permanentemente la propia Nicaragua y el propio Estado nicaragüense ha señalado cuando organismos como la Oficina de la Alta Comisionada en el día de hoy o nosotros en otros consejos permanentes hemos denunciado lo que ocurre. Lo que se nos dice es que no respetamos la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense. Pues el Estado nicaragüense, en virtud de esa independencia y soberanía que tanto defiende, ha contraído un conjunto de obligaciones internacionales que no está cumpliendo. Y por lo tanto, por esa soberanía e independencia y esas obligaciones que ha contraído, en virtud de esa soberanía, nuestro llamado es cumpla con esa soberanía e independencia y cumpla con las obligaciones que usted contrajo libremente. Al final del día, ese es nuestro llamado. Es exactamente lo mismo, y claro, lo decía con una forma mucho más institucional, Antonio Rejola, por supuesto, pero era lo mismo que yo le decía. Ellos quisieron entrar a jugar fútbol, bueno, el fútbol se juega con reglas y ellos son parte de esas reglas, y si no, pues fuera, no, fuera, que se vayan. Pero ahí entonces es que el Consejo Permanente tiene que tomar la decisión, es que se tiene que aplicar la Carta Interamericana y los tiene que sacar. Eso es lo que tendría que pasar, porque no pueden jugar tarjeta roja si no respetas las reglas del fútbol. En fin. Antonia, mucha suerte mañana. Ojalá los escuchen ahora con tiempo, cuando ya las cosas están tan complicadas. Y la próxima vez le voy a pedir un favor, Antonia. Si quiere que la escuchen, como por ejemplo con estas leyesitas antes de que se aplicaran, que ustedes ya las tenían bajo la mira, véngase al programa y aquí le subimos el volumen para que escuchen lo que tengan que escuchar y no estemos con lo que estamos hoy. Le mando un abrazo, Antonia. Mil gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Antonio Rejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde Santiago de Chile. Mañana, entonces, ya sabe usted lo que les va a ir a decir la Comisión Interamericana. A ver si ponen atención. Hago el llamado. México y Argentina. AMLO, Fernández, ahí les hablan. Ahí les hablan mañana, ¿ok? Con Nicaragua.
A una pausa y regreso. ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco de todo esto? De lo que pasa en Nicaragua, de lo que le están tirando a la Iglesia Católica nicaragüense, la persecución que trae el régimen Ortega Murillo. No dice nada, pero sí tenía que decir cuando estaba Macri en el gobierno. A ver, ¿cómo es eso? Ya regreso. El Departamento de Policía de Coronado y la Federación Interescolar de California están investigando lo que se considera un acto racista después de un juego de baloncesto entre dos escuelas secundarias. Todo ocurrió minutos después de que Coronado High School venciera al Orange Glen High School por el campeonato regional. Testigos dicen que estalló una pelea cuando la gente arrojó tortillas aparte del equipo, predominantemente latino, por supuesto, del Orange Glen. El entrenador de Coronado expresó su postura a través de un tuit en el que dice que desafortunadamente un miembro de la comunidad trajo tortillas y las distribuyó, aunque bueno, más parecía que las arrojaba, lo cual fue inaceptable y de naturaleza racista. Coronado High School no aprueba este comportamiento y ya está tomando las medidas adecuadas. Estamos de vuelta, por supuesto le voy a dar la bienvenida a mi invitado, pero antes déjeme leerle lo que dice Rosario Murillo, la mujer de Ortega, en su último exabrupto en contra de la iglesia allá. Los ha calificado de ridículos ladrones asesinos y los acusa de recibir recursos para la muerte que piden para regar sangre entre la comunidad nicaragüense. Y agrega, se reparten alegremente entre ellos y pretenden con vozarrones ridículos seguir instalando el odio en nuestra Nicaragua. Así de fuerte le tira a la iglesia Rosario Murillo. Mi invitado es Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua y presidente de la Comisión de Justicia y Paz. Monseñor, buenas noches. ¿Qué responde a esto de entrada, esto que les dice Rosario Murillo? Buenas noches, Fernando. Gracias por interesarte en la situación de nuestra patria y tratarlo con tal vehemencia. En alguna entrevista que me hicieron, tú sabes que hay muchas cosas mediáticas. Esas declaraciones de Rosario Murillo son para la gente de su partido, para sus seguidores. El pueblo fiel conoce a la iglesia, conoce a sus pastores y están muy agradecidos y muy unidos pues, a la labor que realiza la Iglesia Católica, que ha realizado a lo largo de los años, que realiza la Iglesia Católica en Nicaragua. Monseñor, el nivel de persecución que hay por parte del régimen Ortega Murillo contra todo lo que les incomode, contra todos los que los incomoden, es terrible. ¿Por qué no hemos escuchado al Papa Francisco pronunciarse cuando lo hacía tan fácilmente contra un gobierno que, bueno o malo, califíquenlo como quieran, era democrático, el de Mauricio Macri? Ahí sí se pronunció. ¿Cómo es posible que ustedes no tengan un respaldo y la voz, sobre todo, la voz de su santidad, respaldándonos a ustedes? ¿Qué piensa de eso? ¿Por qué no hay esa voz? Bueno, en primer lugar, son países y son situaciones históricas distintas. O sea, no puedes comparar nunca la importancia, el tamaño, la influencia que tiene Argentina en Sudamérica a Nicaragua, pues que somos un país pequeño pues en la región centroamericana y ciertamente pues todos somos seres humanos, aunque seamos un país pequeño. Eso es lo que estamos diciendo, pues que tenemos derecho, debe respetarse los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Yo no sé, pues yo no soy político ni diplomático. Supongo que el Papa lo aconsejan, pues el Papa lo aconsejan, el Papa tendrá sus asesores y ellos verán la conveniencia o no, pues, o estarán negociando, pues no sé, la verdad no sé, pues ya solo sería en conjetura,
Pero sí, el Papa también se ha manifestado, ha dicho en algunas veces, en algún Angelus, ha dicho que está con Nicaragua. El año pasado creo que dijo en un Angelus que estaba con nuestra patria, que está orando, que está interesado, que está siguiendo a nuestra patria. Eso nos llena de mucha esperanza, ¿verdad? Y de mucha alegría que tanto necesitamos pues, frente a esta situación inédita que estamos viviendo. Nadie está preparado para vivir esto. Te repito, pues nadie está preparado. Es una situación inédita, inesperada, pues, que a todos nos toma por sorpresa y estamos ahí tratando de llenar de esperanza a nuestro pueblo de una solución pacífica, una solución democrática, de interesarnos y preocuparnos los unos por los otros siempre, aunque no pensemos igual, aunque seamos de distintos partidos políticos, pero solucionar las cosas dialogando, solucionar las cosas unidos, es la única manera de sacar el país adelante. Eso es lo que estamos haciendo y lo que procuramos es educar a la gente, que tengan conciencia social, que se preocupen por los demás y desde luego el llamado a la conciencia de los poderosos a que cambien, a que den el mal camino y que, Monseñor, al contrario, pues sí. Perdón, no, disculpe, tengo que marcar una pausa. Lo sigo escuchando después de la misma. Ya regreso. Estoy con Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua y presidente de la Comisión de Justicia y Paz. Vengo con él. De vuelta con Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua. Monseñor, me queda poco tiempo, pero le pregunto, ¿finalmente ustedes creen que puedan lograr algo antes de las elecciones? ¿Algún cambio en el régimen Ortega Murillo? Personalmente lo miro muy difícil. Yo creo, así como has estado viendo todo tu programa de hoy, yo creo que tanto los líderes nacionales, las organizaciones internacionales, los diplomáticos, todos deben jugar un papel para lograr pues la estabilización, la democratización de nuestra patria. Yo como nicaragüense, yo tengo la esperanza de que sí, pues tengo la esperanza de que nuestra patria cambie y mejore y desarrollemos y tengamos igualdad de condiciones, todos pues de trabajo y de desarrollo. Esa esperanza nunca la perdemos, a pesar de todo lo que suceda. Te repito, a pesar de situaciones inéditas pues que estemos viviendo, nunca las hemos vivido y nos deja perplejos. Sí, pero la esperanza la tenemos, porque tú sabes que cuando uno llega al fondo del barril, no queda nada más que subir. Y eso es lo que nosotros esperamos, pues, que nuestra patria empiece ya a subir y a normalizarse, a democratizarse. Desde luego, pues, que tenemos esa firme esperanza. Ojalá que así sea, Monseñor, de verdad, pero se ve muy difícil, se ve muy cuesta arriba. En fin. Monseñor, mil gracias. Le mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Estoy pendiente, por supuesto, de la situación y de lo que siga. De lo que siga saliendo de la boca de Ortega o Murillo. Contra todos. Muchas gracias. Particularmente contra la Iglesia y contra ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti por interesarse en nuestra patria. Te agradezco de todo corazón. Un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua, desde allá precisamente desde Managua. Yo sí le digo algo, seguramente nos está viendo parte de la comunidad, ¿no?, de la Iglesia Católica. Allá en Roma, si le pueden decir por allá en Roma, oiga, Papa Francisco, no le caería mal para nada a su iglesia, porque es su iglesia, ¿no? La de Nicaragua también es su iglesia. La están persiguiendo. Están persiguiendo a su iglesia. Nada le caería mal que dijera algo. Porque es su iglesia a la que persigue. Ya regreso. Un escalofriante video muestra a un hombre entrando por la ventana del primer piso de un apartamento en el condado de Beaver este lunes por la noche. 2 niñas de 3 y 4 años dormían en sus camas cuando ese hombre entró en la habitación.
La madre quiso en un primer momento permanecer en el anonimato, pero decidió compartir su historia para que otras personas estén al tanto de lo que podría sucederles. La mujer recién se dio cuenta de lo ocurrido por la mañana al ver que en la habitación de sus hijas la luz y el ventilador estaban apagados y la ventana abierta de par en par. La policía dijo que está buscando al hombre. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere nos vemos mañana. Por supuesto, vamos a estar al pendiente de Nicaragua. Y de Perú, a ver si esta semana ya se sabe algo, ¿no? Ya es hora, digo yo. La Junta Nacional Electoral es la que tiene la última palabra. ¿Será que esta semana se sabe o no? En fin, muchas cosas las tendremos aquí en conclusiones. Lo veo mañana.